Esa es mi manera de trabajar. Sé muy bien que algunos y algunas de mis colegas trabajan distinto, que a lo mejor no lo piensan de esta forma. Bueno, es parte de la diversidad de la universidad, pero esta es mi manera de trabajar y me parece que es importante que siempre estemos en contacto. Por supuesto, ya lo decía en la plataforma y se los mandé por mensajito y demás. Ustedes me pueden escribir en la mensajero de la plataforma cuando ustedes quieran, madrugadas, noches, fines de semana, días festivos, cuando ustedes quieran pueden escribir desde ahí. Yo les contestaré en cuanto tenga oportunidad. Yo consulto la plataforma diario, entonces, vaya, regularmente les contesto máximo al día siguiente, excepto si estamos en fines de semana y se los pongo ahí en la plataforma porque es importante. Es decir, ustedes pueden elegir, por supuesto, hacer sus tareas, sus actividades en fin de semana, lo pueden hacer, pero yo no les pongo ninguna entrega en fin de semana porque me parece que es importante respetar el derecho a la desconexión, si cada quien lo decide así, y también que son días de descanso, ¿no? Si ustedes lo trabajan, yo también suelo trabajar los fines de semana, pero cada quien, digamos, es nuestra decisión si lo hacemos de esa forma, pero obligatoriamente no. Igualmente el chat de Telegram, les puse ahí un horario, ¿no? De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 8 de la noche, porque muchas veces lo tenemos en el celular y no está padre que suene el mensaje a las 2 de la mañana, no sé, ¿no? X día porque tengo una duda. Por supuesto, pueden tener dudas y las pueden mandar por el mensajero, pero les pido que no sea en Telegram en horarios fuera de lo que establecimos, para que estemos pues trabajando un poco más digamos, en el respeto de sus tiempos, ¿no? La virtualidad es algo a lo que he estado estudiando, investigando en los últimos años. La virtualidad es maravillosa en muchos sentidos, ustedes lo han vivido, llevan 7 semestres de esta carrera maravillosa y han aprendido un montón de cosas, pero también tiene otras desventajas, que es justamente el que se desdibujan los límites entre lo personal, lo laboral, la universidad, la familia, qué sé yo, ¿no? Y entonces, bueno, tratemos, al menos en esta materia, de tener esos límites claros. Entonces, bueno, yo respetaré sus límites de tiempo, digamos, y bueno, viceversa, ¿no? Entonces, bueno, esos pequeños detalles de la materia, de cómo trabajo. Y por supuesto, siéntanse en completa confianza de escribirme dudas teóricas, porque de repente he notado que en general se mandan mensajes de dudas más técnicas, digamos, no sé, la plataforma cierra a las, no sé, 23:59. Sí, claro, si tienen dudas técnicas, por supuesto que ahí estoy para contestarlas, pero si ustedes tienen una duda de un texto, de algo de su protocolo, de lo que van trabajando, escríbanlos también, ya sea que lo socialicen en Telegram, que lo pongan en el foro de dudas, que todo el mundo lo puede ver, que les da un poco de pena la pregunta, entonces me lo quieren mandar de manera personal, mándenlo personal, como ustedes quieran, pero por favor, pongámoslo, digamos, ahí de frente, ¿no? Nuestras dudas son bienvenidas, para eso estamos, ¿no? Principalmente. Que la labor del docente en su ayer no sea nada más el de evaluar actividades, sino justamente de mediar el aprendizaje con el estudiante o la estudiante, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y dicho todo esto, entonces tenemos 5 primeras unidades, son 5 unidades con temáticas de investigación diferentes. La primera que vamos a trabajar el día de hoy, que es el tema de la personalidad. La segunda unidad, que tiene que ver con psicopatología. Estas 2 unidades las vamos a trabajar en una sesión síncrona como la que estamos teniendo el día de hoy. La tercera unidad es sobre, ay, se me fue el tema, que alguien me recuerde. Psicoterapia, gracias. Ya me recordó mi cabeza. Psicoterapia, que ahí vamos a trabajar en una red social que se llama Social. No sé si alguno de ustedes ya está por allá, la conocen de otras materias, hay algunos docentes que la utilizamos. Es una red social de estas que están liberadas de todo el yugo del capitalismo actual, ¿no? Entonces son
Vaya, no nos van a robar datos, no nos van a poner ahí publicidad ni nada así. Entonces es una red social que se llama Mastodon y el profesor José Manuel Mesa, que es un profesor del área educativa, él hizo esta versión dentro de Mastodon que se llama Ista Social, que es un poco la comunidad de Iztacala, Suayed, para que estén presentes en esa red social. Si no son personas de redes sociales, entiendo perfectamente. Yo sé, a veces pueden ser un poco fastidiosas, pero les pido que sí vean el manual, la bajen, entren, naveguen un poco, hagan las actividades que tenemos programadas y si ya después de esto la quieren borrar, pues bórrenla y ya, no pasa nada, no tienen que continuar, pero es un poco como un foro distinto para que podamos intercambiar cosas. El foro de la plataforma es como muy rígido, entonces igual podemos hacer más cosas en Insta Social que en el foro. Entonces vamos a tener esta oportunidad de hacer algunos intercambios ahí pues de imágenes, de información, etcétera, de tener contacto por ese medio. Insisto, si después de la materia no les gusta y prefieren borrarlo, pues no, están en todo su derecho. Y esa va a ser, digamos, el medio de la actividad 3, que es la unidad 3 sobre psicoterapia. Después nos vamos a la unidad 4 que es sobre comportamiento infantil. Y bueno, vamos a tener otra sesión síncrona, es decir, nos vamos a ver varias veces. Sé que a veces es complicado porque algunos y algunas de ustedes trabajan fuera de casa o tienen otras actividades y puede ser complejo. Siempre es mejor que nos veamos, siempre es mejor que intercambiemos, pero si no les es posible, insisto, está la actividad alterna, ¿no? Entonces, bueno, terminadas todas las sesiones, yo subo la grabación a la plataforma en la misma actividad, ahí la dejo, y quienes no pueden asistir ven la grabación o para que sirva también de consulta posterior, ¿no? Esta cuarta unidad entonces se realiza también en una sesión síncrona, ahí están las fechas para que las chequen, las tengan en mente. Y la quinta unidad, que es sobre epidemiología, ya ahí empezamos a pensar en nuestra temática, cómo vamos a ir trabajando, si decidimos trabajar en equipo o si decidimos trabajar individualmente. Yo les sugiero que sea individual, perdón, en equipo. Sé que algunas prefieren trabajar individual. Puede ser así, si ustedes lo deciden, pero siempre es mucho mejor poder hacer un intercambio con los compañeros si se logra una buena comunicación, si no es más complejo. Entonces, bueno, lo dejo a su elección. A partir de la quinta unidad empezamos a desarrollar el protocolo de investigación. Un poco las cuatro, cinco primeras unidades tienen la función de mirar cómo se hace investigación en algunas temáticas: personalidad, psicopatología, comportamiento infantil, psicoterapia, epidemiología, cómo se hace en este campo. Y ustedes van a ver, y bueno, el día de hoy seguramente ya me lo comentarán, cómo hay una gran diversidad de maneras de hacer investigación en psicología clínica, ¿no? No es una sola. Hay un error muy común que es pensar que la psicología es una sola. En realidad hay muchas psicologías y esas formas de psicología van aportando a la ciencia de formas muy distintas. Entonces, bueno, vamos a ir aprendiendo de lo cuanti y de lo quali, pero también de que existen diferentes modelos teóricos y que esos modelos teóricos pueden ir aportando de formas distintas al conocimiento de la psicología. Entonces, bueno, dicho todo esto, perdón que ya me extendí con la introducción, pero dicho todo esto, pues podemos comenzar, ¿no? A pensar un poquito más en la cuestión específica de la personalidad, del estudio de la personalidad en psicología clínica. Y por supuesto, yo voy a abrir ahorita una pizarra, voy a ir poniendo algunas palabras, voy a ir delineando algunos elementos para que vayamos comentando. Y por favor, siéntanse en libertad de levantar la mano cuando lo consideren necesario, si tienen algún comentario que hacer, etcétera, para que podamos ir comentando también con base en lo que ustedes encontraron, ¿no? Entonces, primero que nada, pensemos en la cuestión de la personalidad, ¿no? ¿Quién me puede decir
en sus palabras o con lo que encontraron previo a esta sesión, ¿qué es este bicho raro de la personalidad? ¿No? ¿Qué es, en sus palabras? Alguien que quiera. Adelante, Daniel. Ya, muchas gracias, muy buen día a todos. Pues yo creo que es de lo que yo estuve leyendo, puedo pues hacer una pequeña síntesis, que es ese cúmulo de experiencias individuales que uno va teniendo a lo largo del desarrollo humano, ¿no? Desde que tengo afecto, que no tengo afecto, que si tengo alguna cuestión familiar, si tengo algún problema de un trastorno, algo mental, algo físico, etcétera. Todo eso lo junto en el cúmulo de experiencias, ¿no? Y nos va forjando a lo largo de también más experiencias, ya sea en comunidad o en solitario, pues es esa formación, ¿no? Para mí es algo bien interesante en la personalidad, entonces creo que es uno de esos temas que hay que ir desmenuzando, por así decirlo. Entonces creo que trae muchos elementos, uno de los que yo estuve encontrando, pues también es esa parte del amor, de esa increíble relación que va surgiendo de tu personalidad, si lo tienes o no lo tienes, y cómo va, ¿no? Entonces, pero básicamente yo creo que es ese cúmulo de experiencias. Adelante. Perfecto. Gracias, Daniel. Gracias. Habla Daniel de un cúmulo de experiencias que una persona lo sinteticé, ¿no? Una persona puede tener a lo largo de la vida y cómo de la vida, no, bueno, también de la vida, pero de la vida, y cómo a lo largo de la vida, justamente este cúmulo de experiencias van configurando quién es esa persona, ¿no? Em, quién es en términos muy, pues digamos, muy generales, ¿no? ¿Qué otra cosa podríamos ir viendo de la personalidad viridiana? Adelante. Buen día a todos. Buen día. Pues yo lo veo como un conjunto de características que hacemos cada persona, que pensemos, que actuemos de forma particular y Ujú. también pues puede incluir nuestros valores, nuestras emociones, intereses, la forma de vernos a nosotros mismos y cómo nos comportamos con los demás. Ok, Entonces, pues esto también es muy importante en la psicología clínica, pues porque también habla de nuestro comportamiento. Pues de esta manera veo la personalidad, profesora. perfecto. Viridiana nos va abriendo un poquito más todavía el panorama, pensando en una serie de características, que por supuesto estas características se van configurando con las experiencias de las que hablaban hace un momento y que le pegan, digamos, al comportamiento, ¿no? Es decir, desde la personalidad es que nos comportamos de cierta manera, ¿no? Vamos abriendo por acá, no sé quién puso esta parte de mecanismos de defensa, pero no sé si fue, quién fue. Yo. Michelle, ok, perfecto. Ahorita lo comentamos. Y justo es otra visión, ¿no? Una visión totalmente diferente que ahorita tendremos que ir aclarando un poquito, ¿no? ¿A qué se refiere eso de los mecanismos de defensa y qué tiene que ver con la personalidad, ¿no? Vamos poco a poco. Ujú. Bien, Regina, adelante. Hola, buenas tardes a todas, todos. Hola. Bueno, de las cosas que leí, complementando un poquito acerca de esta parte de las características, también la personalidad pueden ser estas características que se presentan como conductas observables, pero también pueden ser eh, algunos otros procesos que son de tipo inconsciente y que también están relacionados con diversos factores a los cuales está pues sí, que tiene que ver con la persona, como por ejemplo factores de tipo cultural, de tipo social, de tipo ambiental y, y de tipo familiar. En una Mm. parte del texto menciona los factores genéticos, pero ahí sí comenta que, bueno, bueno, que yo creo que también tiene que ver con la personalidad, porque es una parte que tiene que ver más con una cuestión, ¿cómo decirlo? Como, mm, ay, no me acuerdo ahorita como de las palabras, pero eh, que, que no tiene tanto que ver con una cuestión como, ay, no sé, se me fue, como
hacia la relación con otros individuos, sino más bien como parte orgánica. Pero no sé si lo estoy interpretando bien, pero bueno, eso es como lo que yo leí. Perfecto, sí, sí, vas muy bien. Vamos poniendo todo lo que van diciendo que parece muy importante, ¿no? Estas características de las que hablaban hace un momento, que derivan de las experiencias que tiene una persona, pueden, dice, ay, se me fue tu nombre, qué bárbara, ni porque lo acabo de decir. Regina. Yo, Regina, sí. Gracias. Características que van determinando, dices, el comportamiento observable, el comportamiento, la conducta, ¿no? Podríamos decirlo en ese sentido, pero que también, dice Regina, hay una parte inconsciente de esas características o de esa personalidad. Yo le puse otra palabra acá, ¿no? Porque habría que diferenciar esto que llamamos inconsciente, que aludiría seguramente al psicoanálisis, pero también existen otras cuestiones no conscientes, que no necesariamente son inconscientes. Ya sé que estoy complejizando esta cuestión, pero va a ser importante. No es lo mismo hablar de algo inconsciente, psicoanalíticamente hablando, que hablar de algo no consciente. Voy a poner un ejemplo rápidamente antes de darles la palabra. Ustedes saben que biológicamente, y ahorita me voy a esta parte que también decía Regina, biológicamente hay muchos procesos que son totalmente autónomos, ¿no? Son procesos de los cuales ni nos damos cuenta ni somos conscientes de ellos. Por ejemplo, la respiración. Ahorita, en este mismo instante, estamos respirando, supongo que todos estamos respirando y no somos conscientes de ello, ¿no? Para nada somos conscientes. Ahora yo les pido en este instante que hagan conciencia de su respiración. Sientan su respiración, cómo entra aire, cómo lo exhalan. Es una respiración pausada, si están a lo mejor sentados, si están medio nerviosos por alguna situación, la respiración es un poco más agitada. Hagan conciencia de esa respiración, cómo respiran, cómo es este proceso. Si ustedes hacen conciencia de ese proceso, incluso empieza a ser un poco molesto. No quiero hacer tanta conciencia de cómo respiro, por favor, déjenme respirar sin saber, ¿no? Es decir, es un proceso autónomo, pero un proceso autónomo no es un proceso inconsciente. Ajá. No soy consciente de eso, no soy consciente de que late mi corazón, por ejemplo, sin embargo está latiendo. No soy consciente de que respiro, sin embargo respiro, y no sé si millón, pero muchas cosas más en nuestro cuerpo. O hay cosas que no nos percatamos de ellas y sin embargo están ahí y no necesariamente son inconscientes. Entonces hagamos esta diferenciación entre no consciente e inconsciente. Hay cosas que no son conscientes y hay cosas que son inconscientes. Y lo uno con el comentario que fue de Michelle hace rato, bueno, más bien la escritura de Michelle por acá en la pizarra, donde ella pone mecanismos de defensa y estaríamos hablando de que esta llamada personalidad, y ya veremos cómo en realidad muchos autores y autoras nunca, o muchas teorías, nunca hablaron de personalidad, sino que después se le puso este mote, ¿no? De personalidad. Algunas de ellas, por ejemplo, el psicoanálisis nunca habló de personalidad y sin embargo habla de cómo hay una serie de cuestiones totalmente inconscientes que van configurando, lo voy a poner acá del lado de lo inconsciente, lo que llamó Sigmund Freud como las tres instancias psíquicas, en este caso el yo. Es decir, lo que refiere el psicoanálisis al respecto de la personalidad es el yo, lo que llamamos yo, ¿no? No me voy a meter en estas cuestiones, no tan a profundidad del día de hoy, pero para que tengamos algunos elementos para ir distinguiendo teóricamente. Y lo último que dice también Regina, Los integrantes podemos formar el equipo. ¿De cuánto qué? ¿De cuántos integrantes podemos formar el equipo? Ah, esa es una de mis dudas. Ahorita le preguntamos a la profesora. sí, Según yo son cuatro, ¿no? ajá, por ahí lo puse en la plataforma. No hay un número exacto, pero 4 o 5 personas me parece bastante decente, ¿no? Gracias, Bueno, profesor. Sí, perdonen, creo que está fallando mi red, entonces espero que ya no vuelva a fallar. Disculpen este, la pausa.
No sé si se está grabando, sí. Perdón, entonces les decía que hay una serie de cuestiones también a nivel biológico, ¿no? Hay quienes hablan de, por ejemplo, cómo en esta distinción de carácter y temperamento, cómo se va configurando la personalidad. Y entonces mucha gente habla de una posibilidad de entender esto a partir de la biología, ¿no? Es decir, se nace con ciertas características que también nos dejan pensar en elementos de la genética, ¿no? Incluso hasta ustedes ya no, porque ya están en octavo, pero seguramente cuando estaban en los primeros semestres, el primer semestre, no podían decir, ah, bueno, es que si yo heredé el carácter de mi mamá, por eso soy de tal o cual forma, ¿no? Y bueno, esta cuestión de la herencia, por supuesto que va a ser una manera de pensarlo, pero habrá que irnos justamente hacia los estudios. Yo no, Falló el internet. ¿Cómo, cómo? ¿Se fue el internet? Ay, sí, se quedó congelada. Sí, porfa, pero yo como su voz se pausó y depende de eso. sí, a ver, denme un Sí. segundito, déjenme ver si logro arreglar aquí. Voy a hacer un pequeño truco, a ver si lo logro. Denme un segundo. Perdón, maestra, si quitara su fondo o apagara su cámara, quizá podría ser más fácil la conexión. Sí, 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 ya quité la cámara. A mí siempre me parece mejor tener la cámara, pero sí, en estos momentos de complejidad, la cámara se puede ir. Gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, 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 mejor. Perfecto, perfecto. Cualquier cosa me avisan. Carlos, adelante. maestra, ese concepto es bastante interesante porque también en las lecturas que nos mandó dice que la personalidad es la manera para identificar de un humano a un animal porque dice que la personalidad es lo que muestra que los humanos somos, como dicen, animales sociales, porque diferencia de los animales normales, nosotros supuestamente hacemos nuestra personalidad conforme a lo que aprendemos con la sociedad y con los grupos. A diferencia de los animales, que ellos se regulan por los instintos. Totalmente, totalmente esto que planteas, Carlos, es muy importante porque aquí, desde lo biológico, ¿no? Esta cuestión de la genética, decíamos, la herencia, no solamente es la herencia en términos de la genética, sino también todo lo que viene de lo que algunas personas llamarán la cuestión instintual, ¿no? Los instintos que van, ay, no sé qué escribir, sí, instintos que van configurando cómo es una persona, aparentemente, ¿no? Pero que es también apegada a la cuestión, no lo dijiste ahorita, Carlos, pero va también por ahí, la cuestión específica del aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje se va a unir justamente con este elemento que nombras, que es la parte social y cultural, ¿no? La interacción con el otro y también nuestra pertenencia a la cultura. Eh, Hablábamos hace un momento con esto que está diciendo Carlos, ¿no? Hablábamos de la genética, de la biología, digamos, en términos de la herencia, pero hay otra herencia que no es una herencia genética, sino que es una herencia en términos más bien sociales. Cuando digo herencia, siempre nuestra cabeza se va justo a la cuestión biológica, pero diríamos es lo que se nos transmite culturalmente, ¿no? La transmisión cultural. Me voy a poner con estas palabras. Les voy a poner un ejemplo que a mí me gusta ponerles a mis estudiantes sobre todo de psicología social, que me parece muy simple, pero que ilustra bien esta cuestión de la transmisión cultural. A ver, un ejemplo de ello es, creo que las que estamos aquí, somos, si no me equivoco, a menos que haya alguien extranjero, no, no, no lo noté
en el foro de presentación, pero creo que la mayoría al menos somos mexicanos, ¿no? Vivimos a lo mejor fuera de México en algunos casos, pero somos mexicanos. Y si somos mexicanos y vivimos en México, no me respondan, pero piénsenlo. ¿Quiénes en sus casas tienen, en sus cocinas, si tienen horno, quiénes tienen dentro de su horno ollas, sartenes y cosas así, ¿no? Bueno, seguramente la gran mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo ahí que, no sé, se nos ocurrió un día que era un gran espacio para meter cosas. Pues no, tiene que ver con la transmisión cultural y con el comportamiento, evidentemente, pero tiene que ver con eso que está ahí sin que nos demos cuenta, es decir, no consciente de la transmisión del otro y cómo va configurando nuestras maneras de ser y hacer, ¿no? Y entonces, si invitamos a alguna persona extranjera a nuestra casa, nos va a decir, pero ¿por qué guardas sartenes en el horno? Tiene que ver, por supuesto, no con la personalidad, pero tiene que ver con las prácticas que tenemos como cultura con respecto a la comida. Es decir, la comida mexicana no utiliza tanto el horno, claro que hay platillos que utilizan horno, pero no tanto como otras culturas, ¿no? Como otra comida. Y entonces, bueno, tenemos estas prácticas. Todo esto que estoy diciendo, que es un ejemplo sencillo, ¿no? Muy de la vida cotidiana, que hasta parece chusco, en realidad tienen que ver con cómo vamos configurando quiénes somos. Y la personalidad también se va configurando a partir, decía Carlos, de la cuestión de lo social y de la cultura. Es decir, hay una transmisión que no es una transmisión necesariamente directa, no es que nos diga, no es que nuestra mamá, ¿no? Nuestro papá o quién sabe quién, la abuela, no sé, quién quieran ustedes, nos haya dicho, por favor, cuando se muden a su propia casa, meten sus ollas en el horno, ¿no? Nadie nos dijo eso. No se dice literalmente y sin embargo se toma y se hace parte de quienes somos, ¿no? Este ejemplo ahí medio chusco, pero bueno. Rosario, adelante. Gracias, Carlos, por tu comentario. Muchas gracias, profesora. Bueno, recordaba que también lo de las bolsas, pero bueno, ahorita fue también como un ejemplo gracioso. Bueno, también la personalidad está como determinada en el contexto que estemos nosotros inmersos, como puede ser que si estamos solitos, pues expresamos una personalidad de cierta manera. También cuando estamos con otras personas, que se le llama el modelo interaccionista, eh, presentamos como otro tipo de personalidad que si bien estamos como incididos de una manera como muy fuerte, porque no pudiera decir determinante, del modo interno en que nosotros podemos expresar esta personalidad, al estar con otras personas ya también la expresamos como conductas, como de diferente manera en base a la interacción con estas otras. Y está este otro modelo situacionalista que expresa que esta personalidad está determinada solamente por factores externos. Eso era lo que quería comentar. Perfecto, sí, 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 sí. La personalidad pareciera que es algo que ya está como hecho, y sin embargo no es así, ¿no? La personalidad es cambiante, lo que nos dice Rosario es muy importante. No solamente cambiamos de contexto a contexto, de interacción en interacción, em, hasta nuestro tono de voz cambia, ¿no? Si estamos con una u otra persona, nuestra manera de ser, de dirigirnos, etcétera, depende de ese contexto. Hay algo cambiante y hay algo que se va situando, como bien dijo Rosario, ¿no? Eso nos hace pensar que la personalidad no es una cosa cerrada. Incluso hay algunos autores y autoras que hablan en este sentido de las características que ustedes habían dicho hace rato, hablan de la personalidad ligada a la identidad, ¿no? Es decir, una identidad como algo cerrado de yo soy X cosa, ¿no? Creo que lo borré o se borró con la desconexión, pero la identidad, ¿no? Esto que llamaríamos desde ciertas teorías como un, digamos, lo que podemos llamar yo,
¿no? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, planteábamos hace rato, podríamos decir yo soy, ¿no? Este yo soy, este pronombre personal yo, está configurado por una serie de características muy particulares que se supone que son nosotros, ¿no? Son quienes somos nosotras, nosotros. Pero este yo, por ejemplo, para el caso de la teoría psicoanalítica, dice, es un yo imaginario, ¿no? ¿Qué quiere decir imaginario? No quiere decir que se lo imagina la persona, sino más bien que el yo es imaginario en tanto que la identidad, va a decir específicamente Jacques Lacan, un psicoanalista francés, va a decir el yo es imaginario en tanto que la identidad es un cúmulo de identificaciones con el otro, ¿no? Es decir, la pregunta que puse de este lado, ¿no? Somos únicos, únicas e irrepetibles, como nos gusta decir, ¿no? Cada persona es única e irrepetible, ¿sí? ¿De verdad? O no tanto, ¿no? Es decir, ¿quién tiene eh, un marcaje como de autenticidad? En realidad somos el cúmulo. Si vamos desde el psicoanálisis de identificaciones con el otro, si vamos desde lo conductual, por ejemplo, somos el cúmulo de experiencias que van configurando un cierto comportamiento a través del aprendizaje, ¿no? Es decir, cada una de las teorías nos van haciendo pensar en la personalidad de maneras completamente diferentes. Y eso es muy interesante porque, si se fijan, no hay una sola manera de pensar la personalidad. Y ustedes lo encontraron por ahí en sus investigaciones o los artículos que ustedes encontraron, ¿no? Michelle, adelante. Muchas gracias, Rosario. Justo, yo creo que la personalidad va a depender mucho del cómo, pues, uno lo viva, el cómo lo percibe y el cómo lo transmite. Al final, digo, muchas de las cosas que uno es o de la forma en cómo vive la vida viene también de todo el contexto en el cual uno se desarrolla. No es la misma personalidad de un pequeño con padres funcionales, por así decirlo, ambos padres, entre otros, a un pequeño que vivió violencia, por así decirlo. De ahí creo que también entra la parte de los mecanismos de defensa, que efectivamente muchos de nuestros comportamientos, tanto con la sociedad para con uno mismo, derivan de cómo reaccionamos ante ciertas circunstancias. Claro, por supuesto. Si pensamos en esto que dice Michelle, eh, quienes tienen hermanas, hermanos, por ejemplo, aquí presentes de ustedes, quienes tengan hermanos o hermanas, eh, los papás que ustedes tienen son absolutamente otros que los papás que tienen sus hermanos y hermanas. ¿Cómo? Pero son las mismas personas, sí, claro, son las mismas personas, pero son totalmente distintos porque tiene que ver con la experiencia y tiene que ver también con cómo, lo voy a poner con otra palabra, y si se fijan, estoy haciendo una revoltura de teorías, pero ese es el caso, ¿no? Cómo se historiza la vida de cada quien. Me puse con mayúscula, pero déjenme, lo pongo con minúscula. La historicidad, es decir, tenemos una historia, ¿no? Lo voy a poner de este lado, siguiendo el primer comentario que hacía, creo que era Daniel al inicio, ¿no? Nuestras experiencias se configuran a partir de nuestra personalidad, mejor dicho, se configura a partir de nuestras experiencias, del cúmulo de experiencias que tenemos en nuestra historia, ¿no? Nuestra historia de vida. Y la historia de vida, si lo pensamos con esta palabra, ¿no? Historia, lo pongo con minúscula, pero con la H mayúscula. La historia, ¿no? Con H mayúscula, estaría pensándose como lo que verdaderamente hay evidencia de que ocurrió tal cosa. Vaya, si yo les hago ahorita a ustedes, no lo voy a hacer, pero si yo les hiciera este ejercicio muy psicológico de, a ver, saquen una hoja y escriban en una cuartilla su historia, quiénes son ustedes, ¿no? Su biografía en una cuartilla. Y ustedes escribieran lo que sea, ¿no? Me llamo Adriana, nací en tal año, en tal lugar, mis papás son no sé qué, tengo una hermana,
estudié psicología, bueno, lo que sea que escribamos, eso es la historia real, ¿no? La historia con H mayúscula. O bien es que podríamos pensar, y lo que estoy haciendo no es decirles que sí y que no, sino más bien son diferentes posturas teóricas. Si estas experiencias que estamos nombrando, el cúmulo de experiencias a lo largo de la vida, están configuradas por la historia como hechos factuales, reales, realmente ocurridos en el año de no sé cuál, o si más bien es como hemos historizado lo que nos ocurrió en la vida, y entonces esa historización va configurando nuestra personalidad. Ujú. Son teorías diferentes, pero que apuntan a la misma cosa, a ver quién da más, ¿no? Es decir, la historia, no tenemos en español diferencia entre, bueno, sí, con la misma, con otra palabra, ¿no? Podríamos decir historia con H mayúscula, que tendría que ver con la realidad, lo real, digamos, la realidad que ocurre para cualquier persona, el hecho, tal cual, o con estos actuales pues muy a veces chistosos modas de hablar de las evidencias, ¿no? La evidencia de que yo hice tal cosa en tal año, etcétera. La diferencia con la historización, ¿no? Que tendría que ver con eh, un pequeño cuento que nos contamos, que está lleno de fantasías y que está lleno de imaginación. Esa es la vida, según ciertos autores, ¿no? Que tenemos y que nos vamos contando. Si acaso podemos hacer una diferenciación, si me permiten el uso de la palabra en inglés, podríamos hablar de history, ¿no? La historia, y por otro lado, de story. O dale, o te maestra, ¿De cuál? ¿De cuál, Carlos? te cuento. Ajá, ajá, exacto, exacto, el significado de story, ¿no? Que sería cuento, una, dice el psicoanálisis, por ejemplo, una novela, ¿no? La novela que nos contamos, que nos narramos, y ahí vienen otras teorías, por ejemplo, todo lo que aporta la psicología clínica de corte narrativo, ¿no? Que es súper interesante, ¿no? Las narraciones que nos contamos sobre nuestra historia y que son pequeños cuentos, story tale, ¿no? Esta pequeña historia o las grandes historias, ¿no? Como diría cierto político, no me meteré en esos temas porque pueden ser escabrosos, pero la verdad histórica de, ¿no? Los hechos ocurridos. Bueno, habrá quien diga que hay una verdad histórica y habrá quien diga que toda serie de experiencias son finalmente contadas para que configuremos una personalidad, ¿no? Gracias quien puso por ahí la palabra tale, que es también interesante para pensar estas pequeñas fantasías, historias que nos narramos de nuestra vida. Por eso tenemos padres diferentes, ¿no? Por estas historias que nos narramos de esas personas y porque ellos mismos fueron diferentes, incluso, ¿no? Gracias. Eric, adelante. Sí, gracias, profesora. Este, también otra cosa, bueno, que me llamó mucho la atención del texto, es que en una parte hacen referencia el rasgo de extroversión e introversión. Y ahí mencionan que generalmente la introversión es por una inhibición conductual en la infancia. Entonces, este, siguiendo al menos con el marco teórico de lo cognitivo-conductual, marca que de cierto modo también la personalidad es en parte, o sea, como está puesta del cúmulo de experiencias de la vida, pero en el marco de lo cognitivo-conductual sería más bien todas aquellas o el resultado de todas las conductas condicionadas a partir del ambiente, la sociedad y la cultura, y que estas conductas condicionadas al mismo tiempo son las que generan otras conductas en otras personas y y son como que
estas conductas entran en un mutualismo, por así decirlo, de que se retroalimentan dependiendo con cada persona, ya sea si padre, madre, hijo, vecinos, ambiente, o sea, el ambiente social en el que esté inverso según cada persona, porque, por ejemplo, al menos yo siento que no será lo mismo la forma de un castigo, o sea, no digo que esté bien, de que la forma de castigar no va a ser la misma de una persona que esté frente a una persona de la tercera edad a una que sea, pues, generación Z, por así decirlo. Absolutamente, absolutamente va cambiando todo esto. Si se fijan, no nos estamos entrando en ninguna teoría. Ahorita con lo que dice Eric, que es muy importante porque nos abrimos justo hacia la teoría cognitivo-conductual, que es en la que ustedes mayormente se han formado, pero que, insisto, no es la única. Y esta teoría lo que va a indicar, contrario a lo que a lo mejor muchos pueden afirmar, ¿eh? Muchos me refiero mm, algunas personas que afirman ser cognitivo-conductuales, hablan de personalidad, pero si ustedes leen Skinner, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos hacia el conductismo y posteriormente con otros autores que van poniendo de frente que no solamente es la conducta, sino también el pensamiento, la parte cognitiva, ninguno de ellos van a hablar de personalidad. Ninguno, si con estos términos de personalidad, la personalidad es, no, ninguno. De lo que hablan es justo de esto que acaba de decir Eric y que es muy importante, que son cadenas de reforzamiento. Es decir, a lo largo de la vida hubo una serie de comportamientos en un cierto ambiente que va a reforzar o castigar el comportamiento determinado. Y esas cadenas de reforzamiento van configurando patrones de conducta. Estos patrones de conducta es lo que llamaríamos personalidad dentro del modelo cognitivo-conductual, ¿no? No hablaríamos de las características de la identidad imaginaria, no, hablaríamos ni siquiera de rasgos no, hablaríamos de patrones de comportamiento, ¿no? ¿A quién le hacemos caso, no? Porque son un montón de teorías. Pues a todos y a ninguno, es decir, a ustedes les toca como estudiantes próximos, ya muy próximos, profesionales de la psicología, les toca elegir, ¿no? Y elegir no quiere decir que esa sea la verdad, sino más bien que a ustedes, en particular, les convence X teoría, ¿no? Pero no quiere decir que esa teoría sea real, o sea, la buena, digamos. No hay teoría buena, sino más bien que esa teoría está apoyada, por supuesto, de estudios, que está apoyada de teoría que va acompañando, digamos, incluso la clínica, ¿no? Y de acuerdo a eso, pues vamos eligiendo lo que nos va convenciendo más, pero no hay ninguna que sea la correcta, ¿no? Gracias, Eric, por tu participación muy, muy buena. Alexandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes. Yo en lo que me quedé pensando del artículo era en las motivaciones, el qué, cómo y por qué. Y pues bueno, me llamó la atención porque me puse a pensar que, o sea, pueden haber, no sé, por ejemplo, acciones nobles con motivos egoístas y viceversa. Entonces, como todo eso también, pues es parte de la personalidad, ¿no? No es nada más lo que hagas, o sea, como, no sé si decirles los rasgos, sino el por qué lo hagas por qué lo haces, perdón, detrás de eso, ¿no? Entonces, pues eso me pareció muy interesante. Claro, esto que acabas de decir es importantísimo. A ver, todas las teorías tienen soportes diferentes y dicen cosas súper interesantes, nos gustan unas más que otras, claro, pero tienen cosas súper interesantes todas las teorías, pero en sus diferencias, que son múltiples, en algo coinciden estas teorías. Y una cosa en la que coinciden es el llamado hedonismo psicológico. Es decir, este egoísmo del que estás hablando, ay, siempre me cambian los acentos esta cosa, psicológico. Me pone dobles acentos, pero ignoren estos acentos raros. Esto de que estás hablando, Alexandro, ¿no? Este egoísmo
tiene que ver con el hedonismo psicológico que encuentran todas las teorías, incluso desde la filosofía misma, pero después con las teorías psicológicas, como esta búsqueda del placer, ese es el hedonismo, ¿no? La búsqueda del placer y la huida del displacer o del dolor, para ponerlo con otra palabra, ¿no? Eso es lo que caracteriza al ser humano. El ser humano todo el tiempo, sea como sea, es decir, tenga la personalidad que tenga, busca el placer, lo que le es placentero, lo que le es grato, y trata de huir del dolor. Y en esa búsqueda, en ese hedonismo psicológico, por supuesto que se va a encontrar con un montón de circunstancias complicadas. ¿Por qué? Porque el ser humano, ni modo, es un ser social. Y entonces digo ni modo porque sería muy bueno que no lo fuera para que todo fuera para sí mismo. Sin embargo, están todas las reglas, todas las leyes, que lo pusimos por acá abajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la sociedad y la cultura, que pondríamos de este lado, pero siguiendo este comentario que hace Alexandro, hacia las instituciones y sus reglas, ¿no? Es decir, aquí encontramos una explicación más de corte sociológico, podríamos decir, ¿no? Para no centrarnos en una teoría en particular. Es decir, el ser humano no podría vivir en la anomia, necesita reglas, necesita leyes, ¿no? Y estas leyes, por supuesto que le ponen un alto a su hedonismo psicológico, porque ¿qué sería del ser humano? Voy a decir una cosa fea, triste, ¿no? Pero real de nuestros tiempos. ¿Qué sería del ser humano si no hubiera instituciones, reglas y leyes? Eh, Porque de por sí hay guerras y matanzas, bueno, habría muchas más, ¿no? Eh, Hay otras teorías que indican que existe una cuestión de corte inconsciente que pone un alto a este hedonismo psicológico y es lo que permite a través de la culpa evitar mayores daños entre los seres humanos. Y esto tiene que ver todo esto con la personalidad, ¿no? Gracias, Alexandro, buen comentario. Daniel, adelante. Daniel, ¿andas por ahí? Tal vez se movió un momento. Bueno, si no, seguimos con Paulina y ahorita que regrese Daniel. Adelante, Paulina. Muchas gracias, maestra. Bueno, primero quisiera compartir una cita de Gabriel García Márquez que dice que lo que recordamos no es lo que vivimos, sino aquello que se quedó para contar. Entonces, yo sé que suena muy romántico, pero realmente, digo, nuestra historia o nuestras realidades dependen totalmente de una subjetividad. Y como ya hablaron mucho de la parte técnica, me gustaría compartir como otro enfoque que creo que no hemos visto, porque si no compartiría casi los mismos puntos de vista de mis compañeros. Respecto a la personalidad, quienes hemos tenido la oportunidad de ser mamás y de estar embarazadas, es mi caso, la personalidad o ciertas características del carácter, valga la redundancia, sí se manifiestan desde el vientre. Así que eso es solamente para meter como tema de análisis o de, no sé, para que tengamos otra perspectiva. Personalmente, repito, soy mamá, pero además pues tengo sobrinos y, y he visto a mi hermana embarazada y he visto a mis sobrinos chiquitititos desde el primer día y ya con ciertas características pues de humor, no sé si decirlo así, unos más enojones que otros más sonrientes que otros. Entonces, eso también es algo que sí podemos tener. Por supuesto que el ambiente y demás nos va a afectar, pero digo, solamente para considerar y para no repetir lo mismo de que mis compañeros. Estaba hablando con el micrófono apagado. Sí, hay cosas que se logran ver ahí, ¿no? Y que son cosas que no hay una explicación por el momento única, ¿no? Lo puse en grandote, ¿no? Lo biológico es una parte importantísima para considerar esta cuestión de la personalidad.
pero no puede ser lo único. Claramente hay cuestiones genéticas, de herencia genética, de lo biológico, que provienen de lo biológico, que están ahí presentes en la configuración de la personalidad. Pero el problema con estas explicaciones y con cualquiera en realidad es que nunca puede pensarse que esa es la razón. Es decir, todo esto que hemos puesto aquí en este telaraña que hemos construido, en realidad es justamente la interrelación de todos estos elementos lo que nos hace, ¿no? Cierta forma de ser, para ponerle otra palabra que no personalidad. Es decir, ¿por qué, no sé, un cierto bebé, por ejemplo, lo vemos como enojoncito, ¿no? Eh, igual que la mamá, ¿no? Igual que el papá, que también tiene un carácter así muy, muy fuerte y entonces, y podemos nosotros intuir muchas cosas, pero en realidad no podemos explicarlo solamente por esa variable. Podríamos pensar, por ejemplo, qué sucedió durante el embarazo, qué vivencias se tuvieron. Hay teorías que afirman que el feto puede también ir aprendiendo ciertas cosas, aprendiendo en el doble sentido, son dos teorías distintas, aprendiendo de aprendizaje, pero también aprendiendo con H intermedia, tomando, ¿no?, de aquello que sucede durante el embarazo, la gestación, y que eso va configurando también cómo nace, de qué manera, si es más dócil, más menos vaya, tiene más llanto o no, etcétera. Y por supuesto, digo, aprovechando el comentario que hace Paulina, podríamos pensar que también pudiera estar ligado con la cuestión de la personalidad. Maestra, se cortó. Ay, ¿me escuchan bien? Hola, hola. Sí, solamente que se le interrumpió una frase. Sí, sí, ahora sí la escuchamos. Solo se le interrumpió una frase. Creo que sí, podría repetir todo. Se lo agradeceríamos. Gracias. Desde las 12 del día. No, no, solo lo último. No, no, bromeo, bromeo. Sí, decía que incluso hay algunos otros aspectos en términos de lo biológico que pueden también pensarse desde la personalidad y que tienen que ver con, por ejemplo, estos roles de género, ¿no? Es muy interesante y por supuesto ya hay muchos estudios que han comprobado que biológicamente, vaya, no es lo biológico lo que determina justamente la cuestión de la elección de género, que tampoco tendría que ver lo biológico con si a alguien le gusta jugar con pelotas o le gusta jugar con muñecas, ¿no? Para decir algo muy simple. Por supuesto, y esto ya está muy estudiado, no va por ahí, pero sí podemos notar diferencias en el comportamiento muy importantes entre varones y mujeres, ¿no? Niñas, digamos, pequeñas. Y que ahí nos tendríamos que preguntar por el lugar de lo biológico. La base, por más que seamos psicólogos, psicólogas y tengamos un montón de conocimiento en ese sentido, o si fuéramos sociólogos, sociólogas y tengamos un montón de conocimiento sobre esto y otras tantas cosas, vaya, si el corazón no late, morimos, ¿no? Es decir, la base es lo biológico como cuerpo, pero ese cuerpo nunca se configura por sí solo. El cuerpo se configura también a partir de lo social, en lo biológico, ¿no? El cuerpo se configura a través de la cultura, se configura a través del otro y evidentemente las experiencias, como decía Daniel al inicio, y todo lo que va encaminándose hacia el aprendizaje o el aprender del entorno o la configuración de un psiquismo, si lo vemos desde otras teorías, y evidentemente en un plano social de las instituciones, las reglas y las leyes. Es decir, por eso no somos biólogos, ¿no? Si nos situáramos solamente desde lo biológico, pues bueno, tendríamos que estar en otra carrera, pero estamos en este lado donde hay una serie de cuestiones interrelacionadas que es muy difícil pensar que una va a ser el origen de todo, ¿no? Entonces siempre piénsenlo así, como una cosa masiva llena de todo, ¿no? De lo biológico, de lo cultural, de lo psicológico, para ponerlo en una sola palabra. Muchísimas gracias, Paulina.
Gracias por tu comentario. Daniel, creo que, no sé si sigue por ahí. Sí. Ahora sí, sí, discúlpenme, hace ratito tuve otra llamada del trabajo y no pude contestar, pero yo quisiera nada más abonar, yo creo que a todo lo que hemos estado poniendo aquí, dos cosas que se me hacen muy importantes. Este lugar de poner lo que es la normalidad y lo anormal, con todo ese paradigma que conlleva, porque después de ver toda esta parte, yo me pregunto en dónde está la parte del trastorno de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, decían el caso del enojón, ¿no? ¿Cómo hasta dónde, qué punto? Puedo decir que si ese enojo no tiene ya un trastorno de personalidad, ¿no? Eso es como un primer comentario a grandes rasgos para ver en dónde estamos ubicados todas estas partes de qué es normal, qué es lo normal, ¿no? Y hasta dónde podemos decir que mi personalidad es correcta, incorrecta, pese a que seamos únicos, ¿no? Y que tengamos toda esa experiencia. Y otra cosa que yo creo que valdría la pena sería el ver este origen que bien como lo comentaba mi compañera de los niños, y creo que sí es bien importante el separar pues lo que es biológico de lo que se va a ir aprendiendo, ¿no? Y yo creo que ya en esta parte se está intermezclando muchísimo. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, con las sustancias que vienen del exterior, ¿no? Aquellos que son adictos y que por ello ya les tienen algún problema de esquizofrenia o algunas otras cuestiones que ya algo de externo pues les van modificando su propia personalidad, ¿no? Creo que abonaría todo este panorama general lo que les comparto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, un excelente comentario, porque estamos pensando qué es la personalidad, hacia dónde, pero tú abres con este comentario, Daniel, la cuestión de lo normal y lo anormal. Por supuesto, es todo un tema, o sea, lo pones muy sencillito, pero en realidad es toda una cosa muy complicada que yo em, les animaría a que leyeran autores como Canguilhem o Foucault, ¿no? Que justamente ellos hablan de la cuestión de la normalidad y la anormalidad. Si nosotros desde la psicología no leemos a estos señores, ¿no? Estos intelectuales del siglo XX que fueron maravillosos para pensar estos temas, ahí no podemos entrarle al tema de los trastornos, porque ustedes van a ver que el modelo cognitivo-conductual, por ejemplo, nunca habla de enfermedad mental, nunca habla de trastorno, está hablando de conductas que no están adaptadas al entorno, que eso es distinto. Y entonces por eso le puse un signo de interrogación, porque ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo anormal? No estoy hablando nada más de para ti es normal y para mí no, o al revés, sino más bien cómo lo mira cada teoría. Y como lo mira cada teoría es que va a definir de qué se trata estos llamados trastornos de personalidad, por ejemplo, o enfermedades mentales, trastornos o lo que sea, ¿no? Si decimos enfermedad mental, que es una cosa un poquito complicada, pero estamos como mucho más situados dentro de la psiquiatría, ¿no? Si pensamos en enfermedad mental, también con trastornos, aunque tengamos, por supuesto, nuestros famosísimos em, cosas para diagnosticar, ¿no? Los famosos DSM y el CIE, ¿no? Estos que van a permitirnos decir, bueno, tal persona tiene un trastorno límite de la personalidad, ¿no? TLP, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo de trastorno de la personalidad. Pero pensemos desde dónde la teoría va trabajando lo normal y lo anormal. Esto es muy importante, porque lo normal y lo anormal, van a decir Canguilhem y después Foucault, tienen que ver con las cuestiones sociohistóricas, ¿no? O sea, lo normal y lo anormal no es una cosa per se, ¿no? Porque es así y punto, sino más bien son los elementos sociohistóricos los que van determinando qué es lo normal y lo anormal, lo bueno, lo malo, la enfermedad, lo patológico, lo saludable, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en nuestro siglo XXI, año 2025, se habla mucho de la salud mental, pero quién sabe qué sea eso de la salud mental, ¿no? Claro, vámonos a las definiciones de la OMS y demás, pero nos damos cuenta que en realidad muy poquitas personas cabrían en salud mental bajo esa lógica, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay mucho que pensar, ¿no? Mucho, mucho que pensar con lo que vas diciendo, Daniel. Si se fijan, no hay respuesta. Ese es el problema de nuestra... Mucho lo temía. Sí,
Sí, sí, lo siento, quisiera darles respuesta, pero más bien situémonos teóricamente. Y ya que nos situamos teóricamente, damos las explicaciones que esa teoría puede dar. Solamente así, ¿no? Gracias, Daniel. Eric, y cerramos con Carlos para no llevarnos mucho más tiempo del prometido. Adelante, Eric. Sí, bueno, yo también lo que quería agregar hace rato es de que también implica, bueno, aquí se puso arriba la parte de lo biológico, también sería el rubro social o cultural, por así decirlo, porque no sé si se acuerdan de la película de Coco, de cómo se muestra la familia del protagonista, ¿no? ¿Alguien se acuerda? Coco, la de Disney. Sí, Ah, ok, sí, sí, sí. sí. Este, esa película tuvo mucho éxito, pero más que nada porque el estilo de vida, o sea, de cómo es cómo la sociedad y el sistema de creencias de los de Estados Unidos con el de México suele chocar mucho. Entonces, Estados Unidos lo ve como algo muy exótico. Porque no sé si como que siempre, o sea, como que su manera de querer sobresalir o de ser importante es el hecho de querer competir y ya no solo el competir y verse superior a los demás, sino también que de cierto modo también ahí viene toda esta parte que luego también se ha venido viendo de coach de vida de mentalidad de tiburón, mientras que el mexicano tiene más bien, tiene esta idea como que la familia, la unión, o sea, no tiene ese individualismo tan exacerbado. Entonces ahí yo creo que también agregaría que la personalidad también va moldeada muy fuerte. Mm, no por nada, pero ya que la matan, no te escucho porque Sí, sí. Me desconecté, pero me quedé en. Déjenme ver. Ay, este internet. A ver. con el leak. Ah, déjenme vuelvo a poner la pizarra. Espero que se haya guardado. Ujú, ujú. Ah, sí, aquí está. Adelante, Eric. Te corté a la mitad de tu. Sí, Adelante. perdón. No, pues es que decía que también la personalidad viene moldeada muy fuertemente por los factores sociales, véase el sistema de creencias, religión, usos y costumbres, por así decirlo. Y también ahí que entraría también los roles de género, que a lo mejor se pueden considerar que son como universales de hombre y mujer, pero aunque técnicamente sí es así, los roles de hombre y mujer en cada país y hasta en cada comunidad son diferentes, porque inclusive ha habido sociedades en las que no es el hombre el que tiene la última palabra, sino ha habido matriarcados. Por supuesto. Ahí va abriéndose, ¿no? Abriéndose, puse varias cosas con lo que ibas diciendo. Nos faltaba poner acá los sistemas de creencias, ¿no? Que se van configurando y se configuran, claro, en una persona bajo sus experiencias, en un cierto entorno, con una familia, pero también en sociedad, bajo la cultura que se vive, ¿no? Aquí esta pregunta de si somos únicos o únicas. Y por supuesto, no solamente está todo esto, sino justo las cuestiones estructurales, ¿no? Hablabas de las diferencias entre Estados Unidos y México, pero bueno, podemos hablar de muchas otras diferencias y cómo las cuestiones estructurales, si nos vamos como por ejemplo a la teoría de sistemas ecológica de Arthur Bronfenbrenner, podríamos pensar, por ejemplo,
que estos sistemas en los que vivimos, es decir, no solamente el sistema inmediato de la familia, sino también el de la sociedad, de las instituciones, hablabas de la religión, por ejemplo, pero más allá, ¿no? El exosistema, como le llama Bronfenbrenner, es decir, las cuestiones estructurales, el sistema económico, político, etcétera, va configurando también la personalidad. Podríamos decir, lo puse por acá, no sé dónde lo puse, pero tendría que ver con cuestiones epocales, ¿no? No me acuerdo dónde lo puse, creo que se borró con la falla de internet, pero tiene que ver con cuestiones epocales, o sea, no es lo mismo hablar de personalidad en 2025 que hablar de personalidad en 1950, ¿no? Son totalmente cosas diferentes porque hay una cuestión sociohistórica de por medio. Entonces, si se fijan, es muy complicado, ¿no? Muy complicado, pero muy interesante, ¿no? Como Sí, todo y esto. bueno, perdón. Y es que Ujú. también, por ejemplo, en la cuestión de cadenas de reforzamiento, no sé si se acuerdan del boom punk, estos, este movimiento social que surgió en Londres, que son los que se ponen muy canos, usan cuero, es todos estos movimientos de contracultura también son otro tipo de, bueno, contracultura, son otro tipo de valores que busca romper con lo ya establecido. Entonces ahí también se agregaría a que, aunque si bien todo lo social también moldea a las personas, eso no es algo determinante porque inclusive pueden, pues salirse del molde o de la caja y pueden crear sus propios valores. Totalmente, totalmente. Es decir, ahí podrían, desde una visión como mucho más, llamémosle conservadora, decir, bueno, estos punks anormales, ¿no? Es decir, están desadaptados, inadaptados a la cultura, etcétera. O desde otras visiones podríamos decir, bueno, son personas que están buscando otra forma, ¿no? De relacionarse y de pensar, ¿no? Bajo una cierta estructura. Es decir, ahí queda una cosa muy complicada porque tiene que ver con posicionamientos. Ustedes siempre piensen que como psicólogas, como psicólogos, ustedes lo que tienen que hacer es tomar posición. No hay la teoría. Si ustedes quieren pensar que existe X teoría que explica todo, perfecto, pero no existe la teoría que explica todo, sino más bien son posicionamientos que vamos tomando. Y eso es muy importante porque desde ahí también ustedes, si es el caso, si se van a dedicar, por ejemplo, a la clínica, pues van a trabajar con sus pacientes desde ahí. O si ustedes, como es el caso de nuestra materia, van a investigar sobre la personalidad, ¿desde dónde la van a investigar? ¿No? ¿Desde qué lugar miran la personalidad? Eso es súper importante. Muchísimas gracias, Eric. Aportaste un montón a este. Gracias. Gracias a ti. Y cerramos con Carlos. Adelante, Carlos. No, ahorita que me acordé de algo, mi compañera Paulina me sonó recordar una, no teoría, sino una muy buena teoría que también explica que parte de la personalidad de uno también se debe al orden de nacimiento, que los primeros hijos son más activos y los últimos son más inactivos, más que se dejan guiar por otros y que el hijo primero es más como el hijo alfa, que no se dejan de nadie. Entonces, o sea, que ya están diciendo que literal, hasta por orden de nacimiento, tu personalidad puede cambiar. Y también por lo de mi compañero es de que debía de hasta qué extremo una personalidad se vuelve anormal o normal. Yo dijera, pues sí, pero también recuerden que también la palabra normal o normal también son palabras un poco en psicología muy nocivas, porque de hecho hasta dicen lo que llamamos normal es nomás una cosa, porque lo normal es algo subjetivo. Ahora, que en algunos libros también dicen que algunas cosas
normales también se deben de los objetivos y dependen del, del visto del que esté viendo, porque también puede variar. Ahora, no tan subjetivo, bueno, no tan objetivo es su tipo de términos. Totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que vas diciendo, Carlos, porque, a ver, un montón de elementos son los que van a provocar, no sé si provocar, pero generar formas de personalidad distintas. Una de ellas que nombras ahorita es el orden de nacimiento, ¿no? Yo no lo pondría como tan cerrado en términos de los hijos mayores son tal y los hijos menores tal y los de en medio son tal, ¿no? Sino más bien que el orden de nacimiento sí influye en cómo se va generando una cierta personalidad, una cierta manera de estar en el mundo, sería otra definición de personalidad, ¿no? Una manera de estar en el mundo, y que es de eso depende, o sea, el orden de nacimiento no es sola la única explicación, sino a partir de las experiencias en la vida, es decir, el lugar que se le otorga, por ejemplo, a esa persona en una familia, no solo porque fue el primero, el último, el de en medio, el sándwich, lo que sea, sino cómo se fue configurando, ¿no? En esa familia de manera particular y cómo esto va a generar una cierta manera de ser, pero es súper importante este aspecto que pones acá. Y por otro lado, concuerdo absolutamente, ¿no? Si nosotros leemos estos autores, de verdad se los aconsejo mucho. Busquen los textos de justo de psicopatología y anormalidad de Can Wilhelm y de Foucault con respecto. Hay un textito cortito que se llama Los Anormales, que es maravilloso de Foucault, que es justamente una crítica de cómo ha sido muy nocivo. Lo puse ahí vaya, con el signo de interrogación para que ustedes lo piensen, pero mi postura es que sí, concuerdo con Carlos, es bastante nocivo, ha sido perjudicial históricamente la noción de normalidad y anormalidad a lo largo del tiempo, porque eso se va configurando históricamente. Y entonces en otro tiempo, la homosexualidad, por ejemplo, era considerado un trastorno, hablando de los trastornos que ya habríamos hace rato, ¿no? Trastorno de personalidad incluso, ¿no? Es decir, ¿qué va siendo normal y anormal? ¿Será que siempre hay que estar adaptado al entorno? ¿O será que justamente una persona, les voy a poner un ejemplo del área que yo investigo sobre el trabajo, pero una persona, por ejemplo, en una institución de trabajo, en una organización de trabajo, que está viviendo una circunstancia espantosa, injusta, de explotación, etcétera, se, digamos, se levanta en contra de esas situaciones, pues sería considerado anormal porque no se está adaptando a las circunstancias. Y sin embargo, esa anormalidad, entre comillas, sería la posibilidad de vivir mejor, ¿no? De exigir un cierto derecho. Entonces, siempre pongamos un poquito ahí como entre, pues digamos, cuestionémoslo. Ninguna cosa va a ser única o definitiva, ¿no? La psicología es una ciencia y la psicología clínica y toda la psicología en general es una ciencia que está en movimiento y que, bueno, encontraremos afortunadamente muchas maneras de explicar lo que acontece con el ser humano, en este caso con la personalidad, ¿no? Gracias, gracias a todas, a todos por estos comentarios y también por lo que fueron escribiendo. No pude cachar todas las cosas que ustedes fueron escribiendo acá en este diagrama, que nos quedó toda una maraña, pero una maraña que me parece puede aportar cosas interesantes. Entonces, pues va a quedar pues cuadro que hicimos para que ustedes lo vean posteriormente en la grabación de la sesión del día de hoy, ¿no? Entonces, pues yo creo que podemos cerrar el día de hoy con estos comentarios. Si se fijan, pues así vamos a estar trabajando, ¿no? La idea es que podamos expandir un poquito más allá de solamente decirles, mira, háganme una infografía de qué es la personalidad. No sirve mucho realmente hacer ese tipo de cosas. Más bien dialoguemos, pensemos, en conjunto podemos construir cosas mucho más ricas.
Entonces, lo único que les pediría a ustedes que se conectaron el día de hoy es que en la plataforma, como entrega, pongan únicamente su nombre completo para que conozco sus nombres, pero no importa, nada más pongan su nombre completo para que yo tenga ahí su asistencia del día de hoy. Quienes no pudieron estar en esta sesión, pues harán la actividad alterna. Ujú. Entonces, pues esto. Disculpe, Sí. es que yo sí hice el trabajo normal y traté de subir el archivo, pero no me dejas subirlo, entonces lo subí en Drive y puse el link del Drive, lo Perfecto, subí sí. ayer. Recuerden que no había que entregar, sino más bien hacer esta revisión de artículos y con base en ellos discutir el día de hoy, que fue lo que hicimos. No importa si lo entregaste, lo reviso, pero no hay que entregar nada. La actividad es la que acabamos de tener, ¿no? Ok, gracias. Así van a ser estas actividades. Más bien, les pido que, bueno, tú, Eric, ya no, pero los demás pongan su nombre en la entrega y con eso ya tenemos la asistencia del día de hoy. ¿Va? Perfecto. Perdón, perdón, maestra, no me queda muy claro. ¿En dónde es donde ponemos nuestro nombre completo? En la actividad, haz de cuenta como si fueras a entregar una actividad. Ajá. Nada más métete a la entrega y viene un espacio como de comentarios o de espacio de texto como para escribir tu trabajo. Ah, En ok. vez de que escribas un trabajo, pones tu nombre. Ah, ok, perfecto, gracias. De nada, eso vamos a hacer en todas las sesiones. Entonces les pido que no lo olvidemos. ¿Va? Pues me dio mucho gusto escucharles. Gracias por compartir todo esto que ustedes traen. Y nos vemos, ¿no? La próxima sesión. No me acuerdo qué día la tenemos, pero Opa, disculpe, tenía una duda. Entonces, a los que asistimos en esta clase, no tenemos que hacer la síntesis de la no, clase. Nomás poner en nuestro trabajo que enviamos a usted por la plataforma nuestro nombre. exactamente, exactamente. La actividad es conectarse, discutir y listo. Ujú. Exacto, exacto. Quienes tienen que hacer la síntesis son quienes no acudieron el día de hoy. Ujú. Ah, ok, entonces nosotros que asistimos ya nada, solamente ponemos nuestro nombre completo y ya, Exacto, exacto. no ponemos nada, no hacemos síntesis. No, 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 no. Parece increíble, ya sé, pero es la actividad. La actividad es que ustedes revisen, igual en las siguientes sesiones, que revisen algunos textos, hagan investigación sobre estas diferentes temáticas, acudamos a la reunión, discutamos y listo. Perfecto. Michelle, adelante. Igual y para como complementar, justo en la actividad nos da como la opción de entrega Ujú. y tenemos un cuadrito que dice texto en línea. Quiero imaginar que ahí es donde ponemos nuestro nombre. Exacto, es justamente ahí, justo. Ah, Me, me lo aclaraste mejor. Exacto ahí. bueno, gracias. Gracias a ti. Pues vayan a sus actividades, nos vemos en la siguiente sesión y subo la grabación de esta sesión para que la revisen quienes quieran revisarla, ¿vale? Doctora, ¿me regala un segundito? Ahorita al final. Claro que sí, déjenme termino la grabación.